Gracias por estar con nosotros esta tarde, en la cual, como todavía es el mes del riñón, vamos a dedicar pues a conmemorar precisamente, ¿verdad?, esa fecha. Mi nombre es Lourdes Jarquín, yo soy médico internista, diabetóloga de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles, y esta tarde tenemos pues una agradable presencia de dos ponentes que nos van a colaborar. Ya les decimos que estamos conmemorando el mes de la diabetes, ¿verdad? Porque el 12 fue, ¿verdad, doctor? El día del riñón. Así que vamos a dedicarnos ahora a hablar un poquito siempre del abordaje integral de la enfermedad renal crónica. Y para eso vamos a tener dos ponentes que muy desinteresadamente nos van a dar todos sus conocimientos, ¿verdad? El doctor Miguel de la O, él es nefrólogo jefe de la unidad de salud renal del Hospital San Juan de Dios de San Miguel. También tenemos a la licenciada Ana Elena Martínez, licenciada en enfermería, y es la enfermera jefe de la de la unidad también de salud renal del Hospital de San Miguel. Así que vamos a tener la participación de ellos dos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por su participación y vamos a empezar primero con la ponencia del doctor Miguel de la O, ¿verdad? Porque él nos va a hablar sobre la enfermedad renal y los cuidados para retardar esa progresión. Así que, doctor, lo dejo a usted en esta tarde para que primero nos dé su ponencia y luego quedemos con la de la licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, ¿verdad? Y complementando, ¿verdad? La parte del mes del riñón, ¿verdad? Estamos, que es una parte elemental para nuestra vida. Vamos a hablar acerca de un poquito de, más que todo, la progresión como tal, ¿verdad? Y vamos a iniciar. Sí. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, ¿verdad? Nuevamente, pues en este espacio vamos a tratar de hablar acerca de cómo prevenir, ¿verdad? La enfermedad renal crónica, que es algo difícil, pero tratamos la manera de hacer lo posible porque no podemos detener el envejecimiento como tal, pero sí podemos hablar un poco cómo ir controlando estos factores predeterminantes como tal de esta enfermedad. Entonces, el nombre de la charla, controlando la presión arterial y la glicemia para prevenir la enfermedad renal crónica. Mencionar que el día 10 de febrero del año pasado, del 2025, pues se hizo algo muy importante en esa sesión 156, que hablaba acerca de una reducción, ¿verdad? O que se tomara ahí en cuenta la promoción de la salud renal, ¿verdad? Y el proceso del control de cambio de esta enfermedad renal. Entonces, ¿qué nos da a nosotros para entender que ya no es solamente una enfermedad, sino que es una alerta mundial que está existiendo, ¿verdad? Y que lo que debemos es tratar la manera de ir deteniendo la progresión de esta enfermedad, ya que no solamente está atacando la área productiva de nuestras regiones, sino que también está atacando ya a la parte joven, ¿verdad? O sea, nuestro futuro estaría siendo visto por esta enfermedad. Pero entre los aspectos más relevantes que toca esta resolución de la Organización Mundial de la Salud, insta a los países a incorporar la prevención y manejo de la enfermedad renal crónica en la cobertura universal de la salud. O sea que ya estamos hablando de que debemos de incluir todo, ¿verdad? O sea, no solo ver el paciente, tiene enfermedad renal crónica, no, sino que también hablarle ya acerca de la diálisis peritoneal, de la hemodiálisis, hablar acerca del trasplante renal y tratamiento conservador, que anteriormente no lo mirábamos en esa forma, sino que solo lo miramos, va para diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Desconocíamos también, ¿verdad? El trasplante renal, o ya conocíamos, pero era muy poco la promoción que teníamos de él. Y el tratamiento conservador, que muchos pacientes a veces deciden no iniciar la terapia, pero a veces no, es que el lineamiento lo menciona que es necesario, pero ya hay también un lineamiento de que ya no es necesaria, que es obligación,
sino que también ya es importante valorar el tratamiento conservador a aquellos pacientes de que por decisión propia o porque tienen algunas comorbilidades o que su expectativa de vida ya es muy corta, ya no entra en ese espacio para iniciar la terapia dialítica. También exige garantizar el acceso equitativo a medicamentos para la enfermedad renal crónica, así como realizar estrategias diagnósticas y personal sanitario capacitado. Como pueden ver, pues las estadísticas hablan que solamente en nuestro país rondan aproximadamente los 70 nefrólogos aproximadamente. Es bien difícil para nosotros verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Atender tanto a población, por lo que también se abren espacios para seguir capacitando todavía aún más las futuras generaciones. Subrayar la íntima relación entre la enfermedad renal crónica y la hipertensión y la diabetes, que está presente en el 20 y el 40% de los pacientes renales respectivamente. Pues las estadísticas no nos van a mentir, la Organización Mundial de la Salud ya pone atención en esto y menciona que la hipertensión y la diabetes son las principales causas de la enfermedad renal crónica. Luego siguen ya las enfermedades cardiovasculares, la glomerulonefritis, ¿verdad? Ya, y un factor que se va sumando también a esto es la obesidad, algo que no tomábamos en cuenta, pero que sí ya va resultando también en esta causa de la enfermedad renal. También reconocer, ¿verdad?, el impacto desproporcionado de esta enfermedad en contextos vulnerables, como en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica de origen no determinado, en aquellas zonas en jóvenes en zonas agrícolas, ¿verdad? Principalmente aquel estrés térmico que se presenta día con día en estos pacientes y que nos van dando pequeñas lesiones renales agudas a repetición y que posteriormente presentan unas tubulopatías y que posteriormente ya presentan esta enfermedad renal crónica. Y resaltar la importancia de la salud renal durante el embarazo. Anteriormente, pues sí, al menos este gobierno sí se ha demostrado que sí ha visto una forma muy diferente de llevar todo este tipo de consenso. También en la salud renal, en el embarazo, está la ley Nacer con Cariño, por ejemplo, que ya no solamente es algo aislado, sino que lo ve como un todo. Pero ¿por qué tanta atención en esta enfermedad? Pues la enfermedad renal crónica afecta a 850 millones de personas en todo el mundo y aún la mayoría desconoce su condición por la demora en el diagnóstico. Pero se menciona que para el 2050 la enfermedad renal crónica será la quinta causa principal de muerte en el mundo. Yo creería que hasta el momento, hoy el 2026, ya podríamos decir de que no somos la quinta, ya estamos siendo una tercera o una cuarta parte, porque la mayoría de nuestros pacientes se van complicando y lastimosamente la mayoría de ellos no consultan a tiempo. Un dato que encontré bastante y que me llamó mucho la atención fue que los resultados principales por los costos anuales por paciente según los estadios, ¿verdad? Llama la atención esto que es un estudio multinacional, ¿verdad? De 31 países, donde mencionan de que la enfermedad renal, cómo está llegando a descargar sus arcas económicamente en salud. Y vemos que los pacientes que tienen inicialmente una enfermedad renal crónica grado 3A, el promedio mensual, anual, perdón, anual que tienen estos de gastos son $3,000, comparado con un paciente que ya está en prediálisis que tiene $8,000 de gastos. Y ya no digamos un paciente cuando ya inició terapia dialítica en hemodiálisis, que el gasto anda rondando los $57,000 al año. Y para la diálisis peritoneal, $49,490. Ya es bastante caro, ¿verdad? Entonces, solo para mantener un solo paciente. Ahora, el trasplante renal en el año 1, 75,326. Muchos dicen $75,000 es muy caro, sí, pero es el año 1. Estamos hablando de que no todos los años lo vamos a trasplantar al mismo paciente, ¿verdad? Y que este trasplante va a durar aproximadamente entre 8 a 10 años y que luego de estar gastando $75,000 vamos a llegar a gastar unos $10,000 a $15,000 si todo va bien con el trasplante. O sea, cayó de estar con $57,000 o $49,000 ese gasto a $15,000. O sea, nos estamos ahorrando bastante. Ahora, de apostar bastante por el trasplante renal, que no lo habíamos estado haciendo, pero es importantísimo porque es la verdadera cura de la enfermedad renal. Pero llama algo la atención es todo este dato que les he mencionado, que el costo aumenta en promedio 4 veces al progresar entre estadios avanzados. O sea que puede avanzar desde el estadio 3A
a diálisis en un porcentaje de unos 18 a 20 veces aproximadamente. O sea que desde que llegamos al estadio B, nuestra progresión va a ser un poco más acelerada. Y ahí es donde empieza todavía aún más la carga económica para todos, porque la verdad todos no es solo el gobierno, es para todos, porque la enfermedad renal no solo afecta al paciente, sino que afecta a todo su entorno, su familia, ¿verdad? Su círculo de amigos, en realidad afecta a toda el área donde él está rodeado. Entonces, llegamos a la situación de la enfermedad renal crónica en El Salvador y se habla que alrededor, las estadísticas hablan del Ministerio de Salud, que alrededor del 12,1% de la población salvadoreña presenta algún grado de daño renal, de los cuales más del 40% vive con diabetes. O sea que ya es un dato bastante elevado, porque cualquiera puede decir, ah, no, solo es el 10%, 12%, pero el 12% ya es bastante. Entonces, la enfermedad renal crónica en etapas tempranas suele no presentar síntomas. Sí, por supuesto no presenta síntomas. Muchos vamos donde el neurólogo porque me duele la cabeza. Muchos vamos donde el cardiólogo porque me duele el pecho. Muchos vamos donde el ortopeda, el reumatólogo porque me duelen las piernas. Pero ninguno va porque no duelen los riñones. Y como no duelen los riñones, no consulto por eso. Y como la diabetes ni tampoco la hipertensión no dan mayores síntomas hasta cuando ya la enfermedad está bien avanzada o pasó alguna emergencia, es donde puede presentarnos este tipo de alteraciones y provocarnos hasta la muerte en esos momentos iniciales. Entonces, llama la atención que por qué es tan importante entonces el riñón, porque además el riñón no solamente controla la presión, además de filtrar las impurezas de la sangre, el riñón produce orina y regula el contenido de sal y agua en el organismo, y su buen funcionamiento es imprescindible para el mantenimiento de la salud como órgano doble, ya que una persona puede vivir con uno solo de ellos. Esta imagen es muy importante porque nosotros, muchos tenemos la idea que yo ya no puedo vivir con un solo riñón. Sí se puede vivir con un solo riñón, ¿verdad? Muchos pacientes vienen a darse cuenta a los 70, 80 años por un hallazgo accidental, ¿verdad? Porque se van a operar del apéndice, se van a operar de la vesícula, y resulta el caso que cuando les hacen la ultrasonografía les encuentran un solo riñón, y se preocupan, y ya tal vez la creatinina de menos de uno, y empiezan a decir, bueno, me preocupa eso. Sí, es de preocupar, pero a la misma vez, estos pacientes han vivido 70 años atrás con este defecto o con esta virtud y ni siquiera han podido presentar algún tipo de molestia, que es algo que también llama la atención. Entonces, dentro de las funciones del riñón son depurar la sangre, eliminar el exceso de agua del cuerpo, ayudan a regular la presión arterial, ayudan a producir los glóbulos rojos, activan la vitamina D para mantener los huesos sanos. Muchos pacientes también mencionan de que cuando dicen voy a ponerme en el sol desde como a las 8 de la mañana hasta como a las 12 del mediodía, esto no es que le va a mejorar o activar más la vitamina D. Ya está bien comprobado que con unos 5 o 10 minutos al día, entre las 8 y las 9 de la mañana, es suficiente como para poder activar esta vitamina D, ¿verdad? No es tan necesario que se pueda estar tanto tiempo dentro de o exposición solar o este estrés térmico que presenta. Entonces, ¿cómo funcionan los riñones? Y esta lámina me gusta bastante porque lo describe por pasos. Y en el paso 1 describe que desde la arteria fluye sangre al riñón y pasa a través de millones de pequeños filtros llamados glomérulos. Este glomérulo puede diferenciar aquello que usted necesita de aquello que usted no necesita. Filtran las toxinas y el exceso de agua de nuestra sangre formando la orina. Unos tubos llamados uréteres llevan la orina hacia la vejiga, que es eliminada a través de la micción. Y luego la sangre limpia y filtrada es retornada por la vena hacia el sistema circulatorio. Y este ciclo se está repitiendo cada 30 minutos, donde los riñones filtran toda la sangre del cuerpo. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Entonces, la enfermedad renal crónica en el adulto se define como la presencia de una alteración estructural o funcional renal que persiste más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal o un filtrado glomerular abajo de 60 ml minuto por metro cuadrado
sin otros signos de enfermedad renal. En la imagen podemos ver un riñón normal que va presentando proteinuria, daño estructural, y de esto nos produce una disminución de infiltrado glomerular y produciéndonos como tal una enfermedad renal crónica. Entonces, en la enfermedad renal crónica, como tal lo he mencionado, el daño renal precoz no tiene síntomas. Usted puede que no tenga idea de que algo está mal y en efecto usted no puede perder la mayoría de su función renal antes de que aparezcan los síntomas. Esto es porque es tan importante encontrarlo a tiempo. Un tratamiento oportuno lo puede corregir. ¿Qué factores de riesgo yo debo de ver como personal de salud que tenga este paciente? Si es hipertensión arterial, el consumo, ¿verdad?, excesivo de sal, porque no es que le estemos dando o restringiéndole la sal por completo, sino que el consumo de sal le da a aquellos pacientes pues añosos principalmente, la diabetes, el tabaquismo, las dislipidemias, ¿verdad? El sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad y la historia familiar. ¿Por qué la historia familiar? Porque el tener un familiar con enfermedad renal crónica grado 5 duplica el riesgo de padecer enfermedad renal crónica. La detección y tamizaje de enfermedad renal en familiares de pacientes con enfermedad renal crónica podría ayudar a un diagnóstico oportuno considerando la alta prevalencia de la enfermedad renal. O sea que yo solamente por tener un hermano, un primo que sea renal en grado 5 yo también corro un riesgo bien elevado. Entonces, por lo tanto, es importante siempre hacer un chequeo de nuestros riñones anualmente. Pero ¿cómo podemos calcular este 60% que mencionaba la literatura en la definición? Pues la tasa de filtración glomerular es la mejor medida de la función renal y este filtrado es un parámetro crítico para el estadiaje de esta enfermedad, su manejo y seguimiento, las alteraciones del análisis de orina, que también nos pueden indicar un estado tanto agudo como crónico. Entonces, ¿pero qué es este filtrado? Pues describe uno de los procesos fundamentales que realiza el riñón, filtrar el plasma para excretar los productos de desecho. Y este filtrado se calcula mediante ecuaciones y la medida directa se reserva solo en situaciones específicas. Entonces, pero también tengo que entender que la tasa de filtración glomerular puede verse modificada por la edad, por las dislipidemias, ¿verdad? Por las hiperglicemias y por la ingesta proteica. A mayor edad, pues obviamente voy a tener una tasa de filtración glomerular alterada. Mayor consumo de proteínas, por supuesto, ¿verdad? Voy a tener una alteración. Y los estados de hiperglucemia, pues mantener los niveles normales de glucosa en sangre también, ¿verdad? Todo eso viene a alterar también la tasa de filtrado glomerular. Entonces tenemos unos marcadores que son, por decirlo, bastante indirectos, pero que a la misma vez vienen a ayudarnos a investigar cuál es nuestra o cómo estamos, ¿verdad? Nosotros, nuestros riñoncitos. Y empezamos a ver que un examen de laboratorio que es muy barato es la urea, que sus valores normales andan entre 20 a 45 miligramos sobre decilitro. Pero también tengo que saber yo en cuándo lo puedo encontrar aumentado. Cuando yo estoy consumiendo dietas ricas en proteínas, cuando tengo una hemorragia digestiva, cuando estoy utilizando algún tipo de corticosteroide en los estados de deshidratación, o sea que nuestro paciente no está tomando suficientes líquidos, y en los periodos de lesión renal aguda. ¿Cuándo voy a encontrar disminuida esta urea? Pues las dietas bajas en proteínas, como una recomendación, las enfermedades hepáticas y en los excesos de hidratación. También otro marcador y el que más estamos mandando es la creatinina sérica, que los valores normales rondan entre 0,7 a 1,3 miligramos sobre decilitro. ¿Cuándo lo voy a encontrar aumentado? En pacientes que tienen masa muscular aumentada, el consumo de carnes, los estados de deshidratación en los hombres. ¿Y en quiénes vamos a encontrar disminuidos? Cuando tenemos una hidratación en las mujeres y en algunos fármacos. Cuando hablamos mire, ¿y por qué va a estar disminuida en la mujer y en el hombre va a estar aumentado? Porque el hombre tiene más volumen, ¿verdad?, de músculo. Entonces mi músculo libera creatinina. Al haber destrucción de músculo o a tener mayor masa muscular, es lógico, voy a tener más creatinina. Entonces las mujeres como tal no tienen tanta masa muscular. Entonces van a tener menos, ¿verdad?, riesgo de tener creatininas elevadas.
¿Hay ecuaciones para calcular esta filtrado glomerular? Sí, hay un gran montón y ahí pongo un montón de referencias como tal, ¿verdad? La historia nos habla que del 76 hasta la fecha, pues van saliendo todavía un montón, pero las que más nos utilizamos nosotros para principalmente o calcular esta tasa de filtración glomerular estimada son las dos ampliamente utilizadas, la MDR, ¿verdad? Y la seca de EPI. Cada una tiene sus limitantes, pero principalmente la MDR utilizada para los europeos y la seca de EPI más para nosotros, porque tiene menos sesgo, mayor exactitud y cuando el filtrado glomerular es más alto. Y en esta, pues, una tabla que a nadie le gusta ver, pero que a todos tenemos que entender algo. Ya tenemos un filtrado bajo de 60, mencionan, pero cuando vemos aquí que tiene arriba de 90, pero si nuestro paciente ya está botando proteínas, cuando lo dice aquí estadio, albuminuria, categoría, descripción y rango, en la columna A1 habla cerca de menos de 30. Entonces, pero eso quiere decir de nuestro riesgo. O sea, esta tablita nos va a servir a nosotros para estratificar el riesgo. Entre más rojo voy en ese mapa de calor, entre más rojo voy, más progresión más rápida tengo para poder llegar a una enfermedad renal crónica ya en estadios de terapias dialíticas. Entonces tenemos que conocer, ¿verdad?, las reglas de oro para cuidar este riñón. Muchas asociaciones hablan acerca de mantener en forma y activo. Estamos hablando de 30 minutos cada día, ¿verdad? Esto más o menos nos suma 120 minutos a la semana. Controlar el nivel de azúcar de tu sangre, el monitoreo de tu presión arterial, comer más frutas y verduras, comer sano, mantén tu peso bajo control, ingiere líquidos saludables. ¿Cuánto debo de consumir de agua, doctor? Entre 2 a 3 litros con agua mencionamos, ¿verdad? Pero esto se calcula por el peso del paciente. Dejar de fumar o no fumar idealmente, no automedicarse, no andarse tomando medicamentos, principalmente aquellos como diclofenac, ¿verdad? El ketorolaco, principalmente los artribión que nos pasan dando bastante, ¿verdad? O aquella doloneurobión con diclofenac. Entonces, lo mejor es preguntar y sobre todo revisar tu función renal cada año. Esto nos va a servir de parámetro a nosotros para ver qué medida podemos ir nosotros presentando o ayudando para disminuir esa progresión, ¿verdad? Porque existen un montón de formas, pero las principales ahí las podemos ver, que son las 8 reglas de oro para cuidar ese riñón. Y eso sería mi presentación por el momento, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo, doctor, que vamos a ir revisando también a veces en el chat y invitar a todos que cuando tengan preguntas, pues o las comenten, las pongan en el chat, o si no, al final vamos a poder levantar la mano si quieren hacerla viva voz, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, muy linda presentación, muy interesante, doctor, recordándonos todos esos cuidados que debemos de tener para que nuestros pacientes, pues se les pueda preservar lo más que se pueda esa función renal, ¿verdad? Ya todos sabemos, porque le hemos capacitado cuáles son los niveles que deben de tener como meta, ¿verdad? De presión arterial, de glucosa. Así que estas reglas de oro son las importantes que debemos siempre tratar de llevar a la meta para que pues preservemos esos riñones, porque no es fácil para un paciente llegar a tener, pues, ya su riñón que no le funciona, ¿verdad? Así que yo creo que muchas gracias, doctor, por esta presentación. Pasaremos ahora con la licenciada y la licenciada Martínez nos va a hablar sobre los cuidados de enfermería pre, durante y postdiálisis, porque es otro de los temas que nos interesan mucho, porque realmente hay que cuidar a estos pacientitos desde, no solamente cuando ya están en una fase bien aguda, que tienen demasiados síntomas, sino que hay que empezar primero a cuidarlos para la prevención y ella nos va a explicar qué otro tipo de cuidados vamos a tener con toda su experiencia. Adelante, licenciada Anelina Martínez. Gracias.
Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar pudiendo compartir conocimientos acerca de lo que son los cuidados de enfermería pre, durante y postdiálisis. Cuando hablamos de postdiálisis es cuando el paciente ya es dado de alta con su terapia de reemplazo, bien DPCA o DPA. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y como introducción dice que es una terapia renal sustitutiva domiciliaria y manual, utilizada en el peritoneo, membrana abdominal, para filtrar desechos y excesos de líquido sin necesidad de máquina. Se realiza mediante el intercambio de soluciones de diálisis de 3 a 2 veces al día, permitiendo mayor libertad y movimiento y flexibilidad en los horarios. Y tenemos también lo que es la diálisis peritoneal automatizada. Dice que en El Salvador es una de las terapias más avanzadas, impulsada principalmente por el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, utilizando una máquina cicladora nocturna para filtrar la sangre, permitiendo mayor independencia, mejor calidad de vida y se realiza mientras el paciente duerme, reduciendo traslados hospitalarios. Esta es una pequeña introducción, pero ahorita vamos a hablar un poco acerca de lo que son los cuidados de enfermería en prediálisis. ¿Qué nos dice prediálisis? La prediálisis es cuando el paciente está todavía en un estadio 4-5, que está siendo evaluado por el nefrólogo y lo que se trata es reducir que este paciente llegue muy precozmente a la terapia de reemplazo. Dice que son fundamentales para preparar al paciente con la enfermedad renal avanzada. Se enfoca en la educación sanitaria, preservación de la función renal, manejo de las comorbilidades y preparación psicológica para la terapia de institución renal, diálisis o trasplante, buscando disminuir riesgos. Los cuidados se enfocan también en la educación integral para retrasar el progreso de la enfermedad renal, controlando la dieta. Por eso estos pacientes tienen que ser evaluados por un equipo multidisciplinario, como es el nefrólogo, el nutricionista, la psicóloga y también tiene que estar el equipo de enfermería ya capacitado para dar lo que es una consejería. Esto se puede realizar en el primer nivel de atención también, dando la consejería para que así el paciente vea de que se está preparando para esta terapia de reemplazo y no que el paciente nos caiga en una emergencia dialítica. Esto incluye la valoración continua de la función renal y la preservancia del acceso vascular. Acá ya se le va hablando al paciente que si llegara a la terapia de reemplazo, como elección de primera terapia tenemos lo que es la diálisis, bien con máquina cicladora o manual. Y también si tuviera contraindicaciones acerca de la terapia de diálisis, puede ingresar a lo que es la hemodiálisis y también se cuenta en el país con lo que es trasplante renal. Tenemos también las acciones claves de enfermería en la prediálisis y nos habla acá de lo que es la educación y autocuidado. Tenemos que hacerle conciencia al paciente de que él puede autocuidarse y a la familia también hablarle acerca de lo que es el manejo de esta enfermedad, también haciéndole énfasis de que él debe de tener una adherencia al tratamiento que está recibiendo. ¿Por qué es importante? Porque si está con un nutricionista, ella le va a ayudar para que haga una dieta más equilibrada, baja en sodio, fósforo y potasio. Monitoreo clínico. En el monitoreo clínico se hace un seguimiento de signos vitales, especialmente de la presión arterial, peso diario para evitar sobrecargas de líquido y control de la anemia. Por eso tienen que estar en constante adherencia a estos controles. Preparación para las terapias de reemplazo renal. Se le explica al paciente que tenemos lo que es diálisis, hemodiálisis y trasplante renal, que la diálisis también cuenta con lo que es diálisis peritoneal continua ambulatoria y lo que es diálisis peritoneal automatizada, que es con la máquina cicladora. El entrenamiento para el autocuidado de accesos vasculares y fístulas peritoneales y de trasplante.
El abordaje psicosocial, aquí es bien importante porque cuando al paciente le van explicando o muchas veces el paciente nunca ha consultado y de repente le diagnostican la enfermedad, tiene que ser abordado por un psicólogo porque hay que ver cómo está la parte psicológica del paciente y también cómo está su condición económica, sus cambios en el estilo de vida, que son muy fundamentales y que este paciente haga una adherencia a lo que es el tratamiento. Lo que es la gestión de riesgo tiene que ser el monitoreo de nefrotóxicos, ¿verdad? Muchas veces este paciente cuando está en un estadio 3A, que es detectado por el primer nivel de atención, el paciente no quiere aceptar lo que le están diciendo de su condición de salud y se va a veces a otros lugares donde le dan medicamentos que en vez de mejorar su condición de salud, la empeora. Tenemos también que como enfermeras tenemos que ser una humanización, brindar una atención empática, centrada con el paciente para que él pueda explicarnos o decirnos cómo está con su ansiedad, cómo va a ser con este cambio de vida. Por eso es bien importante que nosotros como enfermera demos esa consejería. Sabemos que la consejería debe de ser bien individualizada si anda solo el paciente o acompañada del familiar y dejar ya lo que son los acuerdos también en esta consejería. El seguimiento dice que es control de parámetros donde nosotros debemos, el primer nivel tiene que estar viendo si este paciente mantiene ese dato que le han dado de su daño renal o si ha aumentado, para que ya se vaya preparando este paciente para entrar a lo que son las terapias sustitutivas. La consulta de enfermería de prediálisis busca, dice, la atención integral e individualizada para lograr una mejor adaptación a la terapia definitiva. Y sin olvidarnos, ¿verdad?, lo que es la visita domiciliar. La visita domiciliar tiene que ser por el equipo del primer nivel de atención, por lo que es nosotros, nuestro hospital, desde 2017 ha estado capacitando a lo que es el primer nivel de atención para que nos realicen esas visitas domiciliares y hemos tenido muy buenos resultados. Luego tenemos lo que son los cuidados de enfermería en diálisis peritoneal. Sabemos que nosotros lo que le apuntamos o apostamos, por decir así, es a la diálisis peritoneal continua ambulatoria o diálisis peritoneal automatizada. Lo que es la diálisis peritoneal se basa más que todo cuando el paciente nos hace una emergencia dialítica y debe de estar ingresado en nuestro hospital. Y dice que se enfoca en la educación estricta del paciente, cuidador, para prevenir la peritonitis, el manejo aséptico del catéter, se hace la curación y el cambio de lo que son las bolsas y de la línea corta de larga vida y la vigilancia del equilibrio hídrico. Eso es bien importante porque cuando nosotros estamos realizando la diálisis acá en nuestros hospitales, pues es el nefrólogo que evalúa el paciente y es criterio nefrológico para que él diga con qué concentraciones se va a trabajar y cuántos recambios se van a hacer y cómo se va a dejar el reposo de esos recambios. El personal de enfermería capacita a usuario y familia para realizar la técnica automáticamente garantizando la higiene y reduciendo complicaciones infecciosas en el hogar. Desde que el primer día que no se coloca el catéter, el personal empieza a explicarle, a orientar y a educar a estos pacientes para que ellos aprendan también a ser independientes. Y luego tenemos lo que es la educación y la adherencia. Dice que es la capacitación intensiva sobre la técnica de intercambio, higiene de manos, uso correcto de mascarilla y almacenamiento de materiales en el hogar. Eso es bien importante que al paciente se le explique que él debe de llevar como un inventario para saber cuánto producto tiene. Y así cuando viene a su consulta, el médico va a ver qué es lo que le va a dejar de lo que el paciente no tenga, ¿verdad?
Luego tenemos lo que son los cuidados del catéter. El catéter blando o tenco, que es conocido, hay que hacer una curación. En esa curación, previo a la curación, yo debo de hacerme una higiene rigurosa, ¿vea? Baño diario, lavado de mano clínico, para que luego él empiece a hacer lo que es la curación de ese sitio. Y dice que para poder prevenir lo que son las infecciones. También cuando ya la línea corta de larga vida tiene los 6 meses, este paciente hay que hacerle su cambio de línea corta de larga vida. Pero si antes de los 6 meses sufriera una fractura esa línea, hay que cambiarla. Y el paciente, cuando se ha capacitado bien, este paciente, él nos va a buscar, él va a venir al centro y va a decir, vengo porque traigo fracturada mi línea. Por lo tanto, dice que el cambio aséptico del prolongador, preferiblemente con uso de desinfectantes con el bote estéril. O sea que nosotros para cambiar esa línea todo debe de ser de una manera aséptica. Y también le explicamos cómo detectar la peritonitis, porque acordémonos de que si anda un dispositivo, corre alto riesgo también de adquirir una peritonitis. Y siempre se le explica al paciente que debemos de estar viendo ese líquido, si es un líquido turbio, si hay signos y síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómito, escalofrío, para que el paciente consulte. Una vez que viene a la unidad, nosotros le tomamos un citoquímico y un cultivo. También es evaluado por el nefrólogo para ver si amerita ingreso. Y la acción. Tenemos que la recolección inmediata de las muestras para cultivo y la notificación, ¿verdad? Luego también tenemos los cuidados. ¿Cómo voy a curar este catéter? Yo debo de hacer una observación, buscar signos y síntomas, porque también yo puedo adquirir una infección del sitio de salida o también puedo hacer una tunelitis. Por lo tanto, el paciente se le va explicando y por eso es bien importante que este paciente sea acompañado de un cuidador para que él también le ayude a aprender a cuidar ese catéter. La curación dice mantener el orificio limpio, seco, realizar curaciones estériles periódicamente. Se le explica al paciente que él se debe de bañar, después que me baño me curo en mi orificio de salida. Control del balance hídrico. Acordémonos de que si nos estamos conectando, tenemos que llevar en una cuadernilla lo que es el balance, porque cuando se viene a la consulta, el paciente debe de presentar su balance y eso le va a dar un beneficio porque el nefrólogo va a saber adecuar mejor también lo que es la dosis de diálisis. Entre las complicaciones, detección de sobrecarga hídrica, que se puede observar en algunos pacientes que andan con edema, disnea o deshidratación también. Y también tenemos otra complicación que el paciente nos puede consultar cuando es una disfunción del catéter, que el drenaje es lento o es nulo. Identificar la obstrucción, porque se puede dar, podría ser por fibrina o por estreñimiento. Lo otro también que se nos sabe dar es si nosotros ya hicimos todo lo relacionado para permeabilizar ese catéter y miramos que no nos funciona, el nefrólogo le deja una rayos X abdominal y pues a veces ha migrado el catéter y ahí entonces el médico da su manejo para que le hagan su reorientación de catéter por videolaparoscopía. La capacitación para qué se realiza en el hogar. Para que el paciente aprenda a hacérsela en su casita. La educación intensiva sobre el lavado de manos, que decíamos que es un lavado de manos clínico. El primer día de la capacitación, prácticamente solo en lavado de mano se les tiene que enseñar porque nosotros, con nuestra cultura, estamos acostumbrados solo a hacer un lavado de mano social. Y ya para manipular un catéter debe de ser lavado de mano clínico con técnica séptica. Es la primera línea de defensa con soporte de enfermería en los centros de salud.
Por lo tanto, todas mis compañeras saben de que tenemos que enseñarle a estos pacientes, ya cuando el paciente está capacitado, él es tan bonito verlos cómo se lavan ellos sus manos haciendo los 11 pasos. Entonces, en el contexto de El Salvador se utilizan estrategias de monitoreo remoto para la vigilancia, mejorando el seguimiento sin necesidad que el paciente se desplace. Estar nosotros coordinando con el primer nivel de atención, eso nos favorece porque quien tiene que hacer la visita domiciliar es el primer nivel de atención con la enfermera de enlace reportarnos cómo está este paciente en el hogar. Y luego vamos a hablar un poco los cuidados de enfermería en la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Dice que son fundamentales para prevenir infecciones y complicaciones. Se basa en una técnica séptica rigurosa, el cuidado diario del orificio de salida del catéter, el manejo seguro de los intercambios de bolsa y la educación continua del paciente para fomentar su autonomía y autocuidado. Todo paciente en terapia de reemplazo a los 6 meses tiene que recibir un reentreno. Y eso así lo dice la estrategia educativa en diálisis. Me dice que el paciente, una vez que ha sido capacitado, dice la estrategia que a los 7 días ha olvidado un tercio, a los 14 días ha olvidado 2 tercios, a los 21 días ha olvidado 3 tercios y al mes ya no se acuerda de lo que se le ha enseñado. Por lo tanto, tenemos que estar haciendo esos reentrenos cada 6 meses. Y ahí tenemos puntos claves que la enfermera debe de estar en vigilancia con lo que es la DPCA. Higiene y asepsia. Yo le debo de hablar al paciente su higiene personal, bañarse todos los días, ¿verdad? Corte de uñas, lavado de dientes, todo eso se le explica. Luego se le explica que no se debe de tocar su catéter si no tiene colocada su mascarilla también, porque todos nosotros sabemos que en boca nariz tenemos lo que es el estafilococo y es oportunista y se nos puede contaminar ese catéter. Lo otro que debemos de estar muy cuidadosamente pendiente es con el orificio de salida porque puede haber una tunelitis también. Y si nosotros no nos estamos curando a diario, nos podemos contaminar nuestro orificio. Luego tenemos lo que es la técnica del intercambio, que son los drenajes. Siempre se le enseña al paciente que una vez que él se ha conectado, lo primero que debe de hacer es drenarse, infundirse y el reposo. También tenemos que el manejo del catéter. En el manejo del catéter, el paciente una vez que ya se curó, se tapa con una gasita su orificio y luego tiene que usar un fajero para que el catéter no vaya a tener traumas. Porque si el catéter anda que no está fijadito con el fajero, este tiende a jalárselo muchas veces y van a haber traumas después en el orificio de salida. Luego tenemos la educación al paciente. La educación debe de ser todas las veces que tengamos la oportunidad y el contacto con nuestro paciente, para que él vea que también nosotros estamos preocupados por su bienestar. Principales acciones, monitoreo, realizar visita domiciliar, según tenemos también nosotros el lineamiento MinSal 2025, allí se nos dice cuántas veces yo debo de hacer la visita domiciliar. Pero también yo les digo a las compañeras del primer nivel, si ustedes ven un paciente en riesgo, no es preciso esperar los 3 meses. Yo puedo programar antes esa visita, porque de eso va a depender el éxito de la terapia. Evaluación. Dice que debo de verificar el entorno medio ambiente, técnica de conexión y desconexión. Es a eso que debe de ir la enfermera del primer nivel, a ver cómo está ese entorno del paciente. ¿Cuánto tiene de inventario de medicamentos? Porque muchas veces el paciente no se está haciendo sus 4 recambios. Y si yo le veo su inventario, veo cuándo tiene su próxima cita, yo debo de hacer una cuenta, porque si por día me le han dejado 4 recambios, tengo que hacer como un balance y ver si este paciente se está conectando correctamente.
Luego, en la resolución de problemas, sabemos que muchas veces vamos a tener los problemas que dice el paciente, no me entra, no me sale líquido, pero muchas veces es porque está acodada la línea o está fracturada la línea o el paciente no ha fracturado el infrangible, que es de la bolsa gemela. Entonces, cuando yo voy, yo tengo que hacer una visita que sea en todo el entorno de ese paciente y ver si está exitosamente el paciente en su casa. Si yo observo que este paciente tiene dificultades desde la técnica, debemos de referirlo inmediatamente al hospital que le corresponda para que sea nuevamente entrenado y así evitar futuras complicaciones. Luego también tenemos lo que son los cuidados de enfermería en la diálisis peritoneal automatizada. Sabemos que nosotros como hospital también tenemos pacientitos con esta máquina y el pacientito se conecta durante la noche. Más que todo, estos pacientes, la mayoría de ellos son que trabajan, estudian, o el cuidador también trabaja o estudia. Dice que se enfoca en la educación del paciente para la autogestión, prevención de infecciones, peritonitis, mediante técnica aséptica estricta. En mi persona, pues yo le apunto más a lo que es la DPA porque el paciente solo se expone una vez al día, mientras que la DPCA el paciente se me está exponiendo 4 veces al día. Por lo tanto, el paciente con automatizada considero que tiene una mejor calidad de vida. Dice que los cuidados diarios del orificio de salida del catéter, el monitoreo de la función de la máquina y control del balance hídrico y el peso diario de este paciente. Si el paciente no tiene en qué pesarse, siempre se le explica que si está cerca de una unidad de salud, que vaya, que pida que por favor lo pesen y cada semana se puede estar yendo a la unidad de salud para que lo pesen y ver cuánto está ganando o cuánto está perdiendo en su peso. Luego tenemos las principales actuaciones de enfermería acá y dice que debe de ser una capacitación y una educación continua. O sea que siempre debemos de estar al paciente orientándolo continuamente. No decir, no, yo ya lo capacité y hasta ahí llegamos. No, esto implica que nosotros debemos de continuar con el paciente como en un seguimiento. Y ahí juega un papel importante el primer nivel de atención. También tenemos lo que son los cuidados del orificio de salida, que el paciente debe de estarse curando todos los días, hacer su conexión con una técnica aséptica. Decíamos que cuando se conecta el paciente, pues solo se está exponiendo una vez al día, por lo tanto yo esperaría que no hayan muchas peritonitis en lo que es en lo que es de los que están haciéndose su diálisis en casa. Luego tenemos el control del paciente. Si el paciente me viene a su consulta y por lo general nosotros como hospital siempre al azar tomamos pacientes de los que han venido a consulta y empezamos a pedirles las técnicas para que así ellos estén siempre también en constante aprendizaje y no se les vaya a olvidar, como dice la estrategia educativa en diálisis. Luego tenemos lo que son la valoración de las complicaciones. Acordémonos que estos pacientitos, una vez que se van para su casa, el médico da su manejo, pero también aquí hay algo bien importante, que el médico tiene que indicar la prueba de equilibrio peritoneal para ver si va a ser funcionable y así adecuar cada dosis de diálisis según cada usuario. También tenemos un poco acerca de lo que son los cuidados de enfermería en lo que es la consulta. La consulta es el pacientito que me viene, puede ser cada mes, cada 2 meses, dependiendo cómo el nefrólogo lo vea, así va a dejar la cita. Y dice que se centra en la educación del paciente, vigilancia del orificio del catéter, control de peso, balance hídrico, prevención de la peritonitis. ¿Cuál es el objetivo? Es mantener la autonomía del paciente, garantizar la técnica aséptica. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que el paciente no se nos contamine.
Nosotros hemos tenido ya pacientes 10 años en diálisis peritoneal automatizada y nunca presentado periodo de peritonitis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar nosotros en nuestros pacientitos? El orificio de salida, el reentreno cada 6 meses, control clínico, cómo prevenir las complicaciones y dónde consultar de inmediato. Por lo general, siempre se le dice al paciente que si el catéter no le está drenando o no infunde, que por favor se venga de inmediato al hospital que le corresponde, no consultar en el primer nivel de atención porque las compañeras allá pues no tienen alguno como el rayos X que nos saca de dudas si es que el catéter ha migrado. Apoyo psicosocial. Sabemos que algunas unidades de salud tienen psicólogo, tienen nutricionista, entonces ahí pues tenemos que estar pendientes y si no también acá como unidad nosotros contamos con psicólogo y con nutricionista. En recomendación, lo que yo les puedo decir es que las terapias de diálisis en El Salvador incluyen principalmente la hemodiálisis, ¿vea? En lo que es el seguro social o MinSal. Y la diálisis peritoneal ambulatoria y automatizada es en casa, siendo esta la última muy recomendada para mejorar la calidad de vida y accesibilidad. Sabemos que cuando el paciente se la está haciendo en su casa, él pone su horario, ¿sí? Para hacerse su tratamiento, mientras que en hemodiálisis implica que el paciente se tiene que trasladar a veces desde lugares muy lejanos a los centros donde hay hemodiálisis. Por lo tanto, nosotros recomendamos que el paciente, para su mejor calidad de vida y costos para ellos también y beneficio, es mejor la diálisis peritoneal. Es urgente la vacunación contra la hepatitis B, influenza y neumococo, además de asegurar el cuidado de los dispositivos en los usuarios. Estos pacientes ya en estadio 4 deberían ya estar siendo vacunados por el primer nivel de atención, porque eso nos va a mejorar también a nosotros y va a mejorar la calidad de vida del paciente. Dice que es crucial recordar que la diálisis peritoneal es una alternativa de calidad de vida que se ha implementado con éxito, por ejemplo, en los hospitales como el nuestro, que es el Hospital de San Miguel, San Juan de Dios de Santa Ana, siendo la zona oriente y occidente las pioneras en estas terapias. La vacunación, la nutrición, el autocuidado son fundamentales para mejorar la supervivencia de los pacientes con enfermedad renal crónica en El Salvador. Y ya finalizando, les dejo con esta pequeña reflexión que nos dice que la diálisis no es el final, es el puente que permite seguir viviendo con dignidad y esperanza. Hasta acá ha sido mi participación. Si hay dudas, preguntas. Sí, muy excelente. Ya la vamos a leer, licenciada, pero de veras que ha sido una charla muy enriquecedora, ¿verdad? Muy valiosa, porque prácticamente lo que hace enfermería y todas las recomendaciones que con tanta propiedad usted nos enseña, pues es lo que tanto tiene que hacer cualquier personal de salud que esté en contacto con el paciente. Así que ambas charlas han sido las conferencias, las dos, exacto, pero preciosas. Bueno, vamos a empezar a leer aquí cuáles son algunas de las preguntas que tenemos. Permítanme, vamos a ver, porque en el chat tenemos varias. Y tenemos, mira, de todo el país, realmente. Tenemos de participantes de Comasagua, Mianguera del Golfo, de Ocuscatlán, también Santa Ana. Muchas personas se han conectado en Santa Ana. Zacatecoluca, 14 personas se han conectado del hospital. Bueno, entonces dice, la primera pregunta. Ajá, el doctor Matías Villatoro nos dice, ese quizá es para el doctor primero. ¿Cómo tratar los factores de progresión de la enfermedad renal? Por ejemplo,
manejo de la proteinuria, hiperuricemia, hipertensión, diabetes. ¿Con qué medicamentos contamos para retrasar la progresión en pacientes con diabetes y enfermedad renal? ¿Cómo tratar la progresión? ¿Cómo vamos a hacer el manejo, por ejemplo, de la proteinuria, hiperuricemia, hipertensión, diabetes? ¿Hay que usar medicamentos? ¿Los tenemos? ¿Cuáles usamos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nuevamente buenas tardes. Comentarles de que justamente la enfermedad renal crónica son cuatro pilares importantes para el tratamiento. El control glicémico, ¿verdad? Es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. Y sí, hay varios medicamentos como tal. Cuando ya nos hicieron la detección de la enfermedad como tal, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, nosotros tenemos que mandarle a todos nuestros pacientes, idealmente tenemos que mandarle un examen que es bastante barato, es el examen general de orina. En el examen general de orina nosotros tenemos que identificar la densidad, el pH, tenemos que identificar también si tenemos proteínas en orina. Si tenemos ya una proteína en orina, ¿verdad? Pues nosotros ya eventualmente pues tenemos que verle cuánto anda de presión este paciente. Si no anda proteína este paciente y es diabético, ¿verdad? Nosotros tenemos que enviarle una microalbuminuria, porque nosotros no nos podemos quedar solamente con este examen general de orina, tenemos que mandarle una microalbuminuria. A la misma vez hay que enviarlo al psicólogo porque es un proceso. Decirle a una persona, mire, usted es diabético, usted es hipertenso, es como decirle, usted se va a enfermar, usted se va a morir de eso. Entonces es importante mandarlo al psicólogo porque no está solo, como se lo dije al inicio. Esto no solo afecta al paciente, afecta a su círculo familiar, afecta a su círculo entorno en donde él se maneja. Entonces, aparte de eso, tenemos que controlarle la presión, controlarle el tipo de dieta. Entonces, muchos lugares no cuentan con nutricionista, pero sé que la mayoría de hospitales sí cuentan. Entonces, es importante adecuarle un tipo de dieta, porque a este paciente no se trata de restringirle. Mire, ya no me va a comer carne, ya no me va a comer aquí. No, se trata de adecuarle una dieta a este paciente, comer más fruta, más verduras, ¿verdad? Pero que también este paciente, pues mire, doctor, pero es que a mí no me gusta estar comiendo mucha manzana verde, por ejemplo, ¿verdad? O mire, a mí no me gusta estar comiendo muchas uvas verdes, ¿ah? O no me gusta, o no me alcanza para estar comiendo este salmón todas las semanas, ¿verdad? Y el salmón ya sabemos que anda por $50 la libra. Entonces es importante también adecuarle una dieta a este paciente, porque este paciente, pues sí, de por sí ya tiene la carga emocional y todavía me dice, mire, voy a gastar como $400 solo en comida, es imposible. Entonces yo tengo que identificarle a este paciente, ok, se le da una referencia para el nutricionista, se le da una referencia para el psicólogo, para que sepamos y entendamos que este paciente también tiene algo más, porque decirle, mire, ya no va a comer frijoles porque me va a elevar el fósforo. Y es la dieta, ¿verdad? De todos los salvadoreños, los frijoles, la tortilla, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir que ya no puede comerme todo eso? Porque yo le voy a decir, mire, o lo que está bastante de moda, que se ha puesto en los últimos 10 15 años para acá, se ha puesto de moda estar tomando el café, ¿verdad? Y hasta el café gourmet y el no sé qué, y entonces empiezan a decir, mire, doctor, ¿y puedo tomar café? A mí me ha dicho fulano que no puedo tomar café. Es que no es que no pueda tomar café. El problema es que debe de saber que la cantidad que debe estar tomando, porque yo ya sé que trae fósforo, yo ya sé que trae otro tipo de componentes, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de alteraciones yo también tengo que, pero no le puedo decir al paciente, mire, le voy a quitar de un solo el café, porque estoy ya haciéndolo en estado depresivo este paciente, porque si estuvo 15 años tomando café, entonces ha estado 15 años adaptado a una droga, cafeína, ¿verdad? Y que quitársela de golpe, el paciente va a estar en abstinencia. Entonces, imagínense que, o sea, todo ese montón de cosas. Ahora, con los medicamentos, claro que hay nuevos medicamentos, ¿verdad? Dentro de los nuevos medicamentos que se ha puesto acá, por ejemplo, cuando yo estudiaba todavía ya por el 2010, yo miraba que ponían la insulina, la de lápiz. Hoy la tenemos en nuestros hospitales. Entonces, es algo bueno ya para nosotros, porque antes solo teníamos la INPH, entonces ya tenemos esta insulina, la Lentus. Aparte de eso, pues nosotros ya empezamos al menos
a ver otro tipo de medicamentos, los ISGLT2, que disminuyen la proteinuria, disminuyen la progresión también de la enfermedad renal, disminuyen también el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y no solo está distribuido para esto, sino que también está, bueno, le voy a mencionar un medicamento que se me viene a la mente, que también se llama los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, que es otra base fundamental. Entonces tenemos la dieta, tenemos los ISGLT2, estos antagonistas de los receptores, ¿verdad? De mineralocorticoides, tenemos el control de la presión arterial, tratar de hacer más dieta y ejercicio, ¿verdad? Aparte de eso, pues, ¿qué más? Mantenerme activo, quitar el sedentarismo, quitar el tabaco, ¿verdad? Todo eso es mantenernos un poco más activos, ya no estar solamente pegado a una pantalla. Aquí el sedentarismo nos está matando. Esa es la verdad. El sedentarismo nos está matando porque salimos de nuestra casa a ganarnos el pan de cada día, pero cuando llegamos a casa ya solo llegamos nada más a acomodarnos después, o sea, a nuestras casitas, lastimosamente, ¿verdad? No sé si le Exacto. queda en conclusión la respuesta para Pienso el que sí, doctor. porque usted ha mencionado desde el tratamiento no farmacológico hasta todo el farmacológico y que tenemos muchos de los medicamentos que están recomendándose actualmente, ¿verdad? Para el tratamiento. Así que sí, gracias, doctor. Y que están en las vías clínicas nuestras y en los lineamientos, ¿verdad? Solo que hay que estarlas repasando, incluso hasta hizo énfasis en que todos tenemos que culturizarnos de nuevo en medicina, porque incluso si nutrición tiene que darle la orientación adecuada al paciente, como usted mencionó, ¿verdad? Porque es cierto, sabemos que ya en la enfermedad renal avanzada, que está 3, de B, 4, 5, sí va a empezar a tener un alza del fósforo, pero como usted dice, no le puedo quitar toda la comida que lleva fósforo, sino que hay que ir modificando y adecuando las cantidades de algunos medicamentos y sí tratar de restringirlo lo que tiene mucho contenido de esos minerales, ¿verdad? Pero sí, todo eso hay que hacerlo en conjunto, ¿verdad? Trabajar siempre como equipo, nutrición, enfermería, médicos, ¿verdad? Y también hasta educadores para la salud, porque nos ayuda mucho para la acción de toda la actividad física. Y también Marisela Medrano dice, ¿cuáles son las principales causas de enfermedad renal crónica en pacientes jóvenes que no tienen antecedentes de enfermedades crónicas? Todo para que nos apoyen. Dentro de las principales causas, ¿verdad? Principalmente tenemos que preguntar, ¿verdad? Lastimosamente, pues hoy sí, ya vemos hasta una ley, ¿verdad? Nacer con cariño, donde ya se sabe hasta el peso del paciente, ¿verdad? Con cuánto nació este niño, con cuánto, si tuvo algún problema durante el embarazo, durante el parto, si la mamá estuvo recibiendo los suficientes nutrientes, ¿verdad? Porque el bajo peso al nacer está muy relacionado con la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Otra de las causas, la desnutrición como tal, el estrés térmico, el no consumir la suficiente cantidad de líquidos, ¿verdad? En estos pacientes principalmente uno empieza a decir, bueno, ¿y por qué me presenta? Y como se los mencionaba en una de las láminas que presenté, el que yo tenga un familiar con enfermedad renal, solo con eso duplica mi riesgo. Entonces, desde ahí voy como ya crucificado. Si mamá y papá son diabéticos, yo voy a ser el tercer diabético. Si mamá y papá son hipertensos, yo voy a ser el tercer hipertenso. Y si mamá y papá tienen las dos, obviamente, ¿verdad? Yo voy a tener el otro 50%. Pero depende también de mí, de esa carga genética, cuánto voy a poder. En nuestros pacientes, por decirlo así, jóvenes, el que nos está matando principalmente es el estrés térmico, la deshidratación. Aquellos pacientes de que tienen el antecedente, pero a pesar del antecedente y la cultura que ellos mantienen, de que son, por decirlo así, bastante conflictivos, por decirlo así. Pero no es que sean conflictivos, sino que tratan de llevar su vida un poco diferente. Su conducta de ellos es que el joven, yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a tomarme este litro de gaseosa, ¿verdad? Con este hot dog y ya no, y ese fue mi almuerzo. O voy a comer o me fui a trabajar al campo y me tomo un litro de gaseosa al mediodía,
con mi $1 de tortillas y el montón de queso seco. Y ya vimos que todo eso. Y aparte de eso, vio que el amigo está fumando y el amigo también ahí, como es el tabaquismo pasivo, ¿verdad? O Otro sea que problema tenemos también. siempre mucho trabajo en tratar de cambiar esas mentalidades, ¿verdad? Eso es lo que también tenemos que hacer, porque es cierto. Bueno, pero lo que usted acaba de decir responde a la pregunta de Susi Velázquez, porque ella lo que preguntaba era si al padre le dio enfermedad renal en una etapa de la adolescencia, ¿qué porcentaje hay que los hijos puedan llegar a tenerlo? Y usted mencionó ya algo de eso, doctor. ¿Ah? Ujú. Entonces también Yesenia Escobar dice, ¿cómo influyen las bebidas energizantes en la salud renal? Y algo ¿Cómo también influye? mencionó, las bebidas energizantes en la salud renal. Existe un enfoque bien diferente últimamente y se relaciona más con el crecimiento, ¿verdad? De las, por decirlo así, la gente toma para estudiar. Yo miraba varios compañeros míos que andábamos tomando ahí el Red Bull, la adrenalina y justo y el otro, el Powerade. Pues nuestro cuerpo empieza a sacar lo que no necesita, como lo vimos en la lámina, ¿verdad? Pero aparte de eso, empezamos a acumular, porque el cuerpo también empieza a crear una sobrecarga de estímulos. Entonces, en algún momento este receptor se termina saturando y empieza a provocar un daño. Y ese daño se va perpetuando si yo lo estoy haciendo todos los días. Si todos los días estoy consumiendo una Red Bull, todos los días voy a tener saturado ese receptor y todos los días voy a empezar a causar esa lesión renal aguda muy pequeña, pero que al final me va a progresar en enfermedad renal. Y estas bebidas energizantes están más relacionadas con los eventos cardiovasculares. Por ejemplo, el consumo de adrenalina, Red Bull, esto, Mountain, todos estos están más relacionados con eventos cardiovasculares y como dentro de los eventos cardiovasculares tenemos como tercera causa de enfermedad renal a en nuestra población. ¿Sí? Y también preguntan, Maricela Medrano, que si administrar ácido fólico, vitamina D, calcio en las primeras etapas de la enfermedad renal ayuda a evitar la progresión. Ácido fólico, vitamina D, calcio. Pasa una situación y para su servidor lo voy a decir. En la enfermedad yo empiezo a suministrar, ¿verdad? Porque va por grados, empiezo a suministrar las necesidades que en ese momento yo creo que voy dando, ¿verdad? Me va faltando, como empiezo a tener disminución de la eritropoyesis, empiezo a suministrar ácido fólico, hierro principalmente, empiezo ya a dar, en las últimas etapas de la enfermedad renal, empiezo a suministrar hacia un dado momento eritropoyetina. Aparte de eso, le, eh, perdón, a Verónica Soto le gustaría controlar su cámara, no sé, ahí, ¿No? que me pareció un mensaje, pero ya estuvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Entonces empezamos con una secuencia de estarnos automedicando o estarle dando más medicamentos de lo que nos estamos en ese momento dando. Como les mencioné, muchos pacientes tienen la idea de que cuando en la etapa de enfermedad renal crónica, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿verdad? Estos pacientes les están dando todavía suplementos de vitamina D. Yo siempre he dicho una cuestión, debe de basarse en niveles de vitamina D para que yo pueda suministrar este medicamento. Ese es uno. Y dos, para nuestro paciente renal, ya no, en terapia lítica, ya no es que le tengo que dar vitamina D de la normal, por ejemplo, sino que le tengo que dar alfa-calcidol, que es la vitamina D activa, que por el metabolismo renal es la que viene a activar este calcio, ¿verdad? No solamente darle vitamina D. ¿Y cómo la voy a activar? A través del sol, pero como el sol ya no, los riñones ya no pueden realizar este metabolismo, entonces ya perdí esa capacidad y yo tengo que darle el alfa-calcidol a este paciente. Y pongo eso como alfa-calcidol, ¿verdad? Pero es un suplemento como tal. Pero esto no va a estar relacionado con la enfermedad óseo-mineral. Esto, pues, aquí lo ve el endocrinólogo, ya lo ve también nosotros como nefrología para poder llegar a un manejo adecuado de este metabolismo de la vitamina D. Es bien difícil manejarlo, la verdad. Y es más, Que para en algunos síntesis, nefrólogos, endocrinólogos, exacto. cuesta.
que en síntesis en las primeras etapas no es realmente que van a retardar, ¿verdad? La condición, sino que ustedes lo usan ya y en la vía clínica que ustedes, los nefrólogos, pues en conjunto han hecho todos y nos apoyaron a hacerlo. Ahí dice cómo se maneja la enfermedad mineral ósea, ¿verdad? Y cómo es los Así es. controles. Y también, licenciada, una pregunta interesante que hay por aquí, que quisiera que usted nos ayudara. Permítame que, ¿sí? Bueno, Lucía Victoria dice, ella pregunta cómo se aborda, cómo se maneja a un paciente que se niega a la diálisis. ¿Qué es lo que ustedes empiezan a hacer y cómo lo abordan a ese paciente? Desde el punto de vista primero de enfermería. Muy buenas tardes. Fíjense que lo que nosotros hacemos es primero va la consejería, paciente, familia. Y si solo es del paciente, solo con el paciente. Luego, nosotros tenemos también un grupo de autoayuda. En el grupo de autoayuda nos colaboran lo que son pacientes en la terapia de reemplazo, que ya están haciéndose su terapia. Entonces, uno le pide de favor a uno de ellos, uno de los que anda en consulta, uno le pide el favor y ya ellos, les digo yo, platiquen un ratito para que él explique los beneficios y cómo se ha sentido con la terapia, ¿verdad? Platican, si también él no lo logra convencer, por decir así, a que inicie su terapia, se pasa con el psicólogo y siempre se le deja cita abierta. Se le dice al paciente que si él en ese momento no acepta y si él el siguiente día ya habló con su familia y entra en razón y va a aceptarlo, tiene una cita abierta para que venga a la colocación de su catéter. Y siempre es evaluado también por el nefrólogo, porque también el nefrólogo tiene que dejar constancia, ¿verdad?, en expediente de que él se le ha ofrecido terapia y que él no la ha aceptado. También a eso se le llama como que el paciente queda con paliativo, como paliativo, porque el médico le deja sus vitaminas, su medicamento, lo que el paciente necesite, ¿verdad? Y ha dado buenos resultados. Bueno, y muy bien, porque eso quizás es otro punto que debería siempre ser abordado en enfermería, que si el paciente no acepta, no hay que dejarlo abandonar, sino que hay que dejarlo en cuidados paliativos, ¿verdad? Porque hay todavía una forma de seguirle dando, pues, su calidad y su derecho a la salud, ¿verdad? A ese paciente que también no aceptó la diálisis. Bueno, esas eran todas las preguntas. Así que pues ha sido una tarde muy provechosa. Han sido todo el mundo, dice aquí, dos ponentes muy excelentes. Les agradecemos muchísimo porque realmente han sido muy provechosos. Y también a nuestra audiencia. Miren cómo los aplauden, ¿verdad? Porque realmente han sido unas conferencias muy buenas, ¿verdad? Así que les agradecemos a ustedes y a todos los que nos han acompañado. Nos despedimos ahora y hasta la próxima teleclínica, ¿verdad?